te presento, Roberto, ¿ah? Y Vale. después les pido a todos que apaguen los micrófonos, así vamos a escucharlo mejor. Bueno, dentro del marco de las charlas que está dando APSIN semanalmente, hemos decidido hoy la charla que nos va a dar el licenciado Roberto González sobre pareja y familia en la época de la cuarentena. APSIN está trabajando mucho en todo el tema de COVID para tratar de que desde distintas disciplinas tengamos una visión lo más completa posible de cómo poder ayudar de la mejor manera a nuestros pacientes. El doctor Roberto González es doctor en psicología, magíster en psicoanálisis, especialista en pareja y familia, docente de la Universidad Aconcagua y tiene una amplia trayectoria tanto en la investigación como en la actividad asistencial. Lo dejamos entonces al expositor y luego vamos a abrir una serie de preguntas para tratar de aprovecharlo lo máximo posible. Adelante, Roberto. ¿Escuchando? Ahí sí. ¿Ahora sí? Bueno. Ahora sí. El objetivo de este encuentro, que le llamé particularidades de las parejas y de las familias en tiempo de cuarentena, es porque me pareció interesante compartir con ustedes alguna experiencia clínica que he notado como una diferencia, como una particularidad en esta cuarentena en algunas parejas y familias que atiendo. En principio voy a hablar así de la pareja y después de la familia, y después abro el espacio para que hagamos algunas preguntas y podamos intercambiar ideas. Bueno, en principio, esta pandemia ha venido como a perforar el narcisismo del sujeto posmoderno que creía que tenía todo bajo control. Y de pronto muestra la vulnerabilidad del cuerpo, la amenaza de la muerte, y a su vez cómo el cuerpo del otro se torna potencialmente peligroso. Por lo tanto, los abrazos, los saludos, los besos quedaron en el pasado con este confinamiento y también con esta modalidad de distanciamiento social. Esto está imprimiendo marcas en la subjetividad que antes no existían. Y evidentemente incide en el funcionamiento vincular de las parejas y de las familias. Un funcionamiento que se va alternando entre el aburrimiento, el tedio y la ansiedad frente a la incertidumbre de lo desconocido. Porque nadie sabe cuánto tiempo va a durar y cuándo va a terminar. Me voy a referir ahora a hablar de pareja. Desde el psicoanálisis, la pareja siempre ha sido analizada desde el vínculo de pareja matrimonial, los vínculos convivientes, sobre todo, porque sabemos que hay nuevas presentaciones de pareja, nuevas modalidades de pareja, pero me voy a referir a la pareja que convive. Esta teorización fue hecha para la pareja heterosexual y con el matrimonio igualitario se puede aplicar a la pareja homosexual. Nosotros hacemos el análisis de 4 parámetros de la pareja para hacer un diagnóstico vincular y para hacer un tratamiento psicológico vincular. Esos parámetros son 4. El primero es la cotidianeidad, que tiene que ver con la rutina, con la vida cotidiana, con las costumbres, lo que se hace en semana, lo que se hace el fin de semana, por ejemplo, ir a comer a la casa de mis suegros. Eso hace a la vida cotidiana. El otro parámetro tiene que ver con la dependencia afectiva, y yo agregué en ese segundo parámetro la dependencia sexual, afectiva y económica. Porque en el inconsciente
entiendo existe cierta equivalencia en esos términos. Es una dependencia sexual porque dependo del consentimiento del otro para tener un encuentro sexual. Es una dependencia afectiva porque dependo afectivamente del otro. Y acá vamos a ver distintas dependencias, algunas dependencias más patológicas que otras. Y hay una dependencia económica que hace a los acuerdos del manejo de la economía, donde se mezcla lo afectivo, el poder, el empoderamiento de algunos, el que gana más, quién paga, quién paga el alquiler, quién ahorra para las vacaciones, quién paga el colegio de los chicos. Esta es una dependencia económica porque tiene que ver con ciertos acuerdos. Está también el proyecto vital compartido, que es el parámetro que hace referencia a los hijos simbólicos o a los hijos reales. Los hijos simbólicos pueden ser una casa, puede ser construirse una casa que se va a ver alterada por esta crisis económica que estamos viviendo y que se viene aún más. Y otro hijo simbólico puede ser hacer un viaje, por ejemplo, hacer un viaje a Europa. Mucha gente se quedó con los pasajes y esos viajes no se van a poder realizar, no en el tiempo, en la forma en que lo estaban pensando. Así que es un proyecto que también hace crisis. Y el último parámetro es la tendencia monogámica. Con la cuarentena, esta tendencia monogámica se ha visto bastante conservada porque no se ha podido salir de la casa. Pero también también sabemos de que la infidelidad no solo pasa por el encuentro con el otro, sino que también está el sexo virtual, que está tan en boga en este momento. Con relación al deseo, yo he observado en las parejas que estoy atendiendo que se ha dado, y en los pacientes individuales también, una característica muy particular, que es que se ha generado cierto estrés y cierta tensión que ha ido anestesiando el deseo en la pareja. Yo le llamo anorexia sexual. Y además se acentúa esta disparidad del deseo que antes existía. Vieron que antes existía siempre, en la pareja casi siempre hay una disparidad de deseo. ¿Por qué? Porque a veces el hombre quiere y la mujer no quiere, y viceversa. Además se han acentuado algunas disfunciones que habían sido bastante controladas, digamos, y han vuelto a aparecer. Pero sobre todo ha aparecido un aplanamiento afectivo y sexual. Y se ha aumentado el goce autoerótico, que nunca desapareció, pero se ha acentuado aún más. Eso en cuanto a al tema de la pareja, ¿no? Bueno, ahora en relación a la familia, me gustaría contarles que la conceptualización de la familia es pensada como una estructura compuesta por lugares y funciones que no están soldadas a lo biológico de aquel que ejerce esa función. Por ejemplo, la función materna es la de nutrir afectivamente al niño y alimentarlo también, de darle calor, de darle afecto. La función paterna es de imponer normas que le van a servir para el desarrollo psicológico y psicosocial del niño. Pero esas funciones pueden ser cumplidas por una abuela, por un tío, si no hay padre, por alguien que pueda cumplir esa función. Ahora bien, la función filial, que es cuando esta pareja tiene su primer hijo, dejan de ser parejas para complejizarse el vínculo y pasar a ser una familia, pasar a ser padres. El rol de pareja sigue conservándose, pero subsumido o acompañado concomitantemente al rol de padre. Y a veces el rol de padre se come a la pareja. Metafóricamente, funcionan como padres, como socios de una empresa,
y van disminuyendo la erótica, la libido de esa pareja. Esto ocurre bastante frecuentemente. Pero ahora me quisiera detener en algo que he observado tanto en las parejas como en las familias, y que yo le he llamado desorientación temporoespacial. Y quiero detenerme acá porque no se trata de una desorientación temporoespacial desde la semiología, sino de una desorientación que tiene que ver con el espacio y que tiene que ver con el tiempo. En psicoanálisis trabajamos con dos tiempos. El tiempo cronológico, que es el tiempo del reloj, el tiempo del calendario, y un tiempo lógico, que es el tiempo subjetivo, el tiempo del inconsciente. Vieron que todos los profesionales dicen que en este tiempo de cuarentena hay que distribuir roles, hay que tener rutinas, hay que levantarse temprano, hay que ventilar la casa y tienen que desayunar, como si estuviéramos en una actividad común. Esto no siempre se cumple, sobre todo cuando hay hijos, se levantan más tarde, se quedan mucho tiempo en la noche. Pero sí se distribuyen tareas, entonces está quién lava los platos hoy, se hace una grilla generalmente. Entonces dice la madre o el padre, dice, pero si yo lavé los platos ayer, no, vos no lavaste antes de ayer. ¿Cómo? ¿Qué día estamos? ¿Es martes? No, es jueves. Pero no es 28, no, es 30. Esta cuarentena ha hecho que se produzca una especie de continuidad y donde no hay discontinuidad, donde ya todos los días son iguales y donde antes se marcaba la diferencia con el fin de semana. Ahora todos los días pasan a ser iguales. A partir de esto es que podemos también decir que esta desorientación tiene que ver con el tiempo cronológico actual, con el tiempo del calendario. Pero existe otro tiempo que es el tiempo lógico, que es el tiempo subjetivo, que uno siente que ha pasado muy rápido o muy lento. Por ejemplo, podemos decir, ¿en qué momento mis niños ya están en la universidad, ya son adultos? ¿Cómo pasó el tiempo tan rápido? También podemos decir, esta cuarentena es interminable. ¿Cuándo se va a acabar? Llevamos 41 días, parece que llevábamos 6 meses, 7 meses confinados. Bueno, ese es el manejo de la desorientación temporal. Ahora me gustaría hablar de la desorientación espacial. Nuestra vida habitualmente, antes de la cuarentena, ha estado dividida en 3 espacios. El espacio número 1, lo vamos a llamar a la casa. El espacio número 2, le vamos a llamar al trabajo, en el caso de los padres, al estudio, la escuela, la universidad, en el caso de los hijos. Y el espacio número 3 sería el espacio de la recreación, el espacio del cine, del teatro, del deporte, del parque, de las reuniones familiares, de las reuniones con amigos, de los asados, del fútbol. Ahora bien, ¿qué ha sucedido con la cuarentena? Todos esos espacios se han visto reducidos al primer espacio, a la casa. Todo se hace en la casa. El cine es Netflix. El teatro es a través de la computadora. El concierto también. El deporte ponen tutoriales y hacen gimnasia en la casa. Los encuentros con los amigos son nada más que virtuales, a través del WhatsApp o de una videollamada. Ya no se pueden dar esas reuniones. Con la familia extensa igual. Es decir, todo eso ha ido produciendo como una especie de sensación de claustrofobia, de encierro y de ahogo.
Y esto ha incidido en que este funcionamiento familiar en cuarentena muchas veces es el caldo de cultivo de muchos conflictos familiares, donde, donde aparecen discusiones entre los padres, discusiones importantes entre los hermanos y discusiones entre padres e hijos. Bueno, estas discusiones entre padres e hijos y en la pareja me parece interesante porque yo le he puesto el nombre del síntoma de la conectividad y versus el síntoma de la desconectividad. A raíz de esta situación, todos los miembros de la familia están conectados. Por ejemplo, los chicos están conectados con sus maestros, con las tareas, con el grupo de compañeros que tienen que hacer tareas, los que están en la universidad con los profesores, los padres que están trabajando y pueden trabajar desde la casa, lo hacen desde la casa, están conectados, hiperconectados, pero cuando cierran las computadoras, a veces les cuesta conectarse en un diálogo abierto, extendido, de qué le pasa a uno, qué hizo uno, ese lugar de encuentro suele faltar. Solo se encuentran a la hora de la comida. La comida, la oralidad, ha pasado a tener un papel preponderante. En esta cuarentena la gente cocina, hace pan, hace comidas, aún las que nunca o los que nunca cocinaban, ha aparecido este interés por comer, y a su vez están apareciendo o se están mostrando conductas adictivas que pasaban desapercibidas o que eran desmentidas. Conductas adictivas en la familia, por ejemplo, un padre que bebe demasiado, que antes no tomaba tanto, que ahora bebe demasiado, o una madre que bebe demasiado, o un padre que descubre que el hijo está fumando marihuana, que siente olor a marihuana en la habitación, o los hijos que descubren que los padres fuman marihuana, o que consumen cocaína. Todo esto ha hecho que se vayan a funcionamientos más primitivos y que aparezca algo del orden de lo familiar inquietante, diría Freud, ¿no? De lo ominoso en la familia. Porque yo creía que conocía a mi hijo y por ahí decía, uy, ¿cuánto tiempo está estudiando? Y resulta que está viendo una serie. Bueno, todas estas situaciones dan cuenta de cómo esta, digamos, esta oralidad se ha hecho presente de esta manera de conductas bien primitivas, y también hace que aparezcan situaciones de mucha incertidumbre y de mucho temor frente a lo económico. Nosotros sabemos que este virus va a traer y está trayendo consecuencias muy importantes que van a impactar en la subjetividad, en las parejas y en los vínculos familiares, de una manera bastante disruptiva, porque se ha roto un equilibrio o un supuesto equilibrio que tenía. ¿Cuántos padres son monotributistas, trabajan por cuenta propia, tienen trabajos informales, o tienen empresas que ya no van a poder, empresas de banquetos, restaurantes, que son empresarios que ya no van a poder seguir sosteniendo este trabajo? Ese rol de proveedor a ese hombre que ya no puede sostenerse como proveedor de la familia, o a esa madre, que también trabajaba por su cuenta, hace que aparezca esa angustia que se transmuta en irritabilidad. Y ahí aparecen diversas formas de violencia. Intrafamiliar, la violencia cruzada, la violencia de género, el maltrato de los niños. Esta cuarentena nos está interpelando subjetivamente, nos está interpelando y pone en cuestión determinados valores
que creíamos que eran los más importantes y que debíamos sostener en una sociedad de consumo, donde éramos consumidores de muchas cosas que no necesitábamos y donde éramos a su vez objetos de consumo de otros. Este repliegue, este confinamiento, nos tendría que servir para pensar quiénes somos y a dónde vamos, para pensar qué estoy haciendo como padre, qué estoy haciendo como madre, más allá de ser un proveedor. Estoy encontrando con realidades de mis hijos que desconocía, con habilidades que desconocía, porque no todo es malo, a veces encontramos cosas muy positivas. En este confinamiento no solo descubrir espacios, sino es descubrir o redescubrir al otro y redescubrirme con el otro. Además de llevarnos a pensar qué hemos hecho hasta ahora con nuestra forma de vida. Muchos dicen que este virus es democrático porque ataca a todos por igual, a pobres y a ricos, a viejos y a jóvenes. No diferencia sexo, ni diferencia raza. En realidad, esa es una parte de la realidad, pero hay otra parte de la realidad donde sí se marca la desigualdad social. No es lo mismo hacer una cuarentena en una casa con jardín, con muchas habitaciones, que estar en un ambiente, en un departamento de un ambiente, o estar en una casilla de chapas o de adobe, donde están confinadas 9 personas, donde ni siquiera tienen agua potable y no saben qué van a comer, donde esos niños no tienen un celular para conectarse con la escuela, con los docentes. Esto marca también estas grandes diferencias. Bueno, en relación a los espacios, voy a seguir hablando un poco del espacio. Nosotros nos referimos a espacios simbólicos. En la familia cada uno ocupa un espacio. Y esta cuarentena ha demostrado cómo hay miembros de la familia que no tienen claro su espacio o que tienen un espacio bastante descalificado y desvalorizado, como puede ser el espacio del enfermo psiquiátrico, que muchas veces es sometido a tratamiento psiquiátrico, psicológico, es necesario que sea internado en una institución pública o privada, pero que a raíz de esta pandemia, de esta cuarentena, muchas instituciones le han dicho: llévese a su hijo, llévese a sus padres, llévese a su madre, acá no puede estar. Y reinsertar este miembro enfermo en la familia implica todo un costo del funcionamiento familiar. Bueno, es todo por ahora. Dejo abierto el espacio para las preguntas y la participación. Me gustaría escucharlo a ustedes también. Yo empezaría haciéndote una pregunta sobre este último tema que has dicho, del miembro de la familia enfermo. En mis 30 años de psiquiatra y un poco más, creo que nunca he tenido tantísimas consultas precisamente de psicopatología y cuadros psicopatológicos que tienen su origen en el funcionamiento y en los vínculos familiares. Evidentemente que esto es producto de la cuarentena. Pero una de las cosas que me ha llamado la atención es, doy el caso, un paciente con un trastorno del neurodesarrollo de 20 años, que tiene su papá, mamá y 2 hermanos varones, es el más pequeño de 2 hermanos varones, y viven los 5 en una casa en donde cada uno tenía sus actividades y sus trabajos, tanto el papá como la mamá, como los 2 hermanos, y este miembro enfermo
que estaba muy adaptado, ya que tenía su acompañante terapéutico, que tenía un trabajo de 4 horas en una empresa que daba precisamente trabajo a pacientes psiquiátricos o con estos trastornos, compensado desde el punto de vista psiquiátrico, insertado casi socialmente. De repente viene la cuarentena y todo esto desaparece, desaparece su atención psicológica, desaparece su trabajo en la bodega, desaparece el acompañante terapéutico y queda en su casa. Los padres en cuarentena también quedan en casa y los hermanos también. Entonces, ¿qué ocurre? Empieza la demanda de los padres de está descompensado, está mal. Y ahí nos ponen a nosotros, los psiquiatras, en esta situación de nosotros estamos viendo que el paciente está compensado, está bien. Lo que pasa es que ellos no pueden tolerar ese miembro enfermo, el cual había quedado diluido en la atención que tenía y en esa inserción social que tenía. Y ellos estaban también en una inserción social que no lo veían ni lo padecían. La cosa es que viene la demanda hacia nosotros, ¿no? Como decir, está descompensado. Y uno se pregunta, ¿qué querrá esta familia? Que lo tengamos dormido todo el tiempo al paciente. O sea, ¿cómo lograr esta aceptación del miembro enfermo en una familia, ¿no? Que cuánto está costando que las familias acepten el miembro enfermo. ¿Qué me podría sugerir con respecto a qué decir a esta mamá, ¿no? Que hasta decían, hágame una interconsulta al neurólogo, o sea, querer a toda costa medicalizar lo más pronto posible a este paciente, a este miembro de la familia, que simplemente tiene su cuadro psicopatológico de siempre compensado, y para ellos es todo una hecatombe, ¿no? Porque recién toman contacto con lo que le está pasando. Bueno, interesante la pregunta porque me lleva a decir algo que no dije al principio. Es una opinión personal y humildemente de la clínica, de los años de clínica que tengo. Yo considero que no existen parejas ni familias normales. Toda pareja es disfuncional en algún punto y toda familia es disfuncional y sintomática en algún punto. En el caso de las familias que tienen un miembro enfermo, estás hablando de un caso muy concreto, más allá de la patología que puede traer este hijo, se producen depositaciones, se le deposita a este miembro enfermo los aspectos más negativos y más enfermos de cada miembro, para realizar un equilibrio funcional que justamente, valga la redundancia, les permite seguir funcionando como familia, siempre y cuando exista este enfermo, y este enfermo que sea atendido por especialistas y que sea cuidado y que su enfermedad sea atemperada y contenida por otros. El caso que vos me estás hablando, ese chico tenía su psicóloga, tenía la psiquiatra, tenía actividades, tenía un trabajo, cosa que no es muy común. Al tener la cuarentena, todo eso se hace como una regresión y vuelve al estado del miembro enfermo. No vamos a hablar de cronicidad, pero no ocupa ese lugar de miembro enfermo, y nos tenemos que hacer cargo de él. Entonces la demanda, hagan algo, está descompensado. Y sí, lo que probablemente están buscando es que sea medicado, tenga un chaleco de medicación para verlo tranquilo, para verlo quieto y que nos deje seguir funcionando como veníamos. Y que por favor pase rápido esta cuarentena, así esta persona, este hijo, este chico, este hermano, salga de la casa y vuelva a tener todas esas actividades. ¿Qué se puede hacer en este caso? Yo creo que lo que se puede hacer es tener algunas reuniones fundamentalmente con los padres, ¿no? En algún momento con los hermanos, para ver de qué manera pueden ellos encontrar recursos propios
Y no me estoy refiriendo a recursos económicos, porque esos son más fáciles, o más o menos fáciles. Los recursos más difíciles son los recursos internos, que uno puede hacer con un familiar enfermo. ¿Qué puede hacer usted por su hijo? Y ella te va a decir, yo lo intenté todo, no sé qué quiere, está... y ahí empezamos a ver la disfunción familiar y la dificultad para sostener a este hijo como padre o como madre, y a los hermanos como hermanos. Yo lo que he observado es que en este tipo de funcionamiento siempre hay alguien que se sacrifica en pos de los otros. Alguien tiene que hacerse cargo de este miembro enfermo para preservar al resto. Una forma, se me ocurre, es en tener alguna entrevista donde se le vaya otorgando confianza a estos padres de que algo pueden hacer con este hijo y que la solución no es medicarlo más. La solución es poder tolerar la presencia de este hijo con la realidad que este hijo tiene. Y eso nos invita a revisar a ellos qué han hecho. Lo peor que puede pasar en nuestros casos es revisarlos, hacerlos sentir culpables. Yo creo que eso es lo que no tenemos que hacer. Y lo que tendríamos que hacer es abrir un espacio que no está abierto para generarle preguntas. Hacen a vos, Mónica, como decir, ¿qué hacemos con él? ¿Está descompensado? O pasa con los chicos autistas que también te dicen, tienen un nombre cuando hablan en relación, como que están desequilibrados, pero tienen... Entonces, ¿cómo lo contenemos? Y bueno, darle la posibilidad de que puedan ir pensando, inventando recursos. Para el psicoanálisis la palabra invención es sumamente sana, no tiene que ver con la invención irresponsable, tiene que ver con una cosa creativa donde el sujeto se hace responsable de su lugar y de su función. Tiene lugar de padre, tiene lugar de madre, ese es su hijo. Usted eligió en algún momento tener hijos, bueno, este hijo nació con esta patología o tiene este problema. ¿En qué momento se hace cargo usted de este hijo? Entonces, una posibilidad sería, digo humildemente, abrir el espacio para que se pueda el hijo enfermo en la casa. Se me ocurre eso, no sé si hacia los demás pueden hacer algún otro aporte. A mí se me ocurría, Roberto, agregar a lo que comentaba Mónica, es una situación tan particular y tan atípica la que estamos viviendo, que realmente me parece una oportunidad muy valiosa, desde lo más pequeño hasta lo más importante, para apelar a recursos muy creativos. A mí me ha tocado acompañar a una familia con un miembro muy disfuncional, a quien yo familiarmente estoy asesorando para que inviertan los roles y de alguna manera esa hija pueda hacerse cargo de sus padres. Hoy que tanto escuchamos sobre el cuidado de nuestros mayores, a esa hija, que es una mujer, pedirle que se haga cargo de los cuidados mínimos de su madre y de su padre, que ya son personas muy grandes, en lo que respecta a la higiene de los alimentos, al cuidado, a la desinfección que hacemos todos los días, y de alguna manera trato de aportar en esa familia un concepto que me parece valioso, que es el de reparación, que de alguna manera esa paciente, esa hija que ha recibido tanto de parte de la familia, porque ha sido la depositaria, como vos bien decís, de los aspectos más enfermos de toda la familia, tenga la posibilidad de devolver un poquito de todo lo que ha recibido. Y de alguna manera también hacer circular los roles, ¿no? Ella es la que asiste, ella es la que provee en los cuidados mínimos, porque no puede proveer económicamente, pero sí puede limpiar un tomate, puede desinfectar una ensalada,
puede pasar la lavandina en el piso, para que sus padres estén mejor atendidos. Entonces, a mí me parece, en todos los momentos que yo puedo, trato de aportar en mi vida personal y profesional la idea de oportunidad. Creo que esto es una gran oportunidad para que podamos reciclar las formas cotidianas de manejarnos en la familia y bueno, tomar esta situación como una experiencia de aprendizaje. Lo peor que nos podría pasar como seres humanos es salir de la cuarentena igual que como entramos. Entonces, creo que dentro de lo difícil que es esto, deberíamos tratar de tener por lo menos conceptos de flexibilidad en los vínculos dentro de la familia, dentro de la pareja, con los hijos, para que al salir y abrir la puerta nuevamente, nos encontremos con una estructura más flexible, más adaptada a la realidad que se nos viene, que va a ser muy diferente. Bueno, me parece muy, muy importante tu aporte porque vos hablaste de una inversión de roles. Generalmente el miembro enfermo es considerado como una persona pasiva, inútil, que necesita ser cuidado y asistido. Vos, al invertir esta posibilidad, me parece interesante porque le estás diciendo al hijo, a la hija en este caso, usted puede hacer algo por el otro. Entonces, que no se lo diga el terapeuta, que no se lo diga el psiquiatra, que se pueda permitir la madre pedirle algo al hijo o a la hija, hacer un pedido. Yo necesito que lleves tal cosa a tal lado. Yo necesito que me ayudes con esto, con pelar unas papas. Yo necesito que me ayudes a poner la mesa. Es decir, darle un lugar valorizado, no un lugar de desecho. Históricamente, el enfermo mental ha ocupado un lugar de desecho. Me parece muy importante esta jugada que estás intentando y que la has llevado a la práctica con esta familia. Así es. No sé, Mónica, si querés agregar algo, o si hay otro miembro del... No. Me parece excelente. Hola, Es ¿se más, escucha? yo llevaría a otra. Perdón. Sí, se escucha. Si querés agregar algo. Mirta, no se te escucha. No se escucha. No se escucha, Mirta. Tiene silenciado el micrófono. Bueno, Mirta Bertone es psicóloga, ha sido trabajado todos estos años. Hola, ¿ahí se escucha? Sí, ahí se escucha. Bueno, lo que decía Roberto, yo me he dedicado a la psicología perinatal y en esta cuarentena he tenido varias consultas justamente de mujeres y parejas y familias, pero de mujeres puntualmente que están atravesando sus embarazos. Aquellas que están cursando el primer trimestre, que tal vez se enteraron durante la cuarentena que iban a ser mamás o que ya tenían la noticia, y puntualmente en estas, y las que están por parir, como que son dos grupos, yo llamaría hasta de riesgo. ¿Por qué? Porque, bueno, si bien todos sabemos que en el primer trimestre aparecen un montón de miedos y angustia en función de si era deseado o no ese bebé, si es esperado o no, qué complicaciones pueden haber. En general lo que veo que están como muy desamparadas en cuanto a la relación médico-paciente. ¿Por qué? Porque algunas tal vez habían tenido una sola consulta con su obstetra en donde no habían podido establecer un vínculo de confianza, de seguridad, de escucha, ¿sí? Y entonces en esta se han incrementado las náuseas, los vómitos, el miedo a no saber qué va a pasar con todo esto. Y las que están en el último trimestre, obviamente la palabra que yo creo que hasta la busqué en el diccionario, incertidumbre, es la que más hemos escuchado y seguimos escuchando. La vivencia del parto es una vivencia única y irrepetible, pero también frente a una situación nueva y desconocida.
generalmente en las mamás que van a parir por primera vez, esto se ve incrementado. ¿Por qué? Porque tienen que concurrir a un hospital o un sanatorio en donde pasa a ser como el depositario de todo lo malo. Ahí me puedo enfermar, ahí se muere la gente, ahí me puedo infectar, ¿qué me puede pasar? Entonces se incrementan todas estas angustias y estos miedos. Y por otro lado, el de alguna manera saber que va a ser un hecho trascendente, importantísimo en sus vidas, pero prácticamente en soledad. En general no están permitiendo la presencia del papá o de la pareja que la mamá haya elegido, y por supuesto las visitas también están prohibidas. Y luego cuando el regreso a casa en aquellas mamás primerizas, también se van a encontrar sin la posibilidad de ser sostenidas por el grupo familiar. La abuela, la hermana, que siempre puede venir a dar una mano, ya sea con la cocina, la limpieza o a dar consejos, no van a estar presentes. Yo me preocupé mucho por esto porque, vuelvo a reiterar, no había mucha información. Entonces, bueno, le pedí que Maternidad e Infancia de la provincia pudiera informar a través de la tele, que es lo que llega a la mayoría de la gente, para devolverles un poco la seguridad y la confianza que en la mayoría de los establecimientos hospitalarios, las maternidades, las salas de parto están realmente muy cuidadas y separadas de dónde puede ser el foco de infección. Pero también sabemos que no podemos dar una certeza total. Entonces, bueno, el acompañamiento creo que es el espacio también que puedan tener esas mamás de la escucha, de que puedan expresar que todas esas angustias son normales, son esperables, obviamente, ir viendo cómo transcurre este devenir, ¿no? No sé si alguien quiere ayudar sí, a pensar en esto. Me has dado el pie para mostrar otro de los temas y de los motivos de consulta, en donde pacientes que han estado bien, que en algún momento han tenido su estado depresivo, y de repente hoy tienen a sus hijas cursando el último trimestre del embarazo, a lo mejor con alguna patología que las lleva a estar en cama, y estas abuelas primerizas también, que son mujeres jóvenes, vitales, que quisieran estar ayudando a sus hijas, no pueden estar con sus hijas, están con un nivel de angustia, de tristeza y de desesperación y de impotencia que las lleva a ir configurando cuadros depresivos tremendos. Hay pacientes que están llorando todo el día porque se encuentran en sus casas sintiendo que sus hijas están solas en sus otra casa y sin poder ayudarlas, y encima con esta posibilidad de que van a ser su primer nieto y no van a poder estar. Y vaya a saber hasta cuándo no van a poder estar. Creo que esto es otra patología que se da desde otro lugar, ¿no? Pero a nivel no familiar, puedo hablar, no. Bueno, no sé qué más sucedió. Perdón, que entró no sé. una llamada. Una llamada, sí. O sea que desde ambos lados se encuentran en un estado de impotencia y de necesidad subjetiva ambos miembros de la familia, ¿no? Y de esta pareja tan importante que se establece durante el embarazo de una hija y donde el nacimiento de un primer nieto, ¿no? En donde se establece ese vínculo y ese vínculo tan especial entre mujeres, en donde en este caso han tenido que ser separadas por la cuarentena, y es muy doloroso realmente, y hay madres que llegan a configurar cuadros patológicos, y hay embarazadas que, separadas de sus madres, pueden llegar a tener aumentos de la tensión arterial y una serie de complicaciones que podrían no haber existido. Coincido con lo que vos decís, y justamente
Yo cuando hablé con la gente de maternidad e infancia, lo que les pedí que expresaran esto para que bajaran línea de lo que se hace acá en Mendoza, que siguen el protocolo de nación, en donde por el momento no ha habido ninguna embarazada con COVID, pero si cursa el COVID, digamos, de alguna manera asintomática o con leve patología, el bebé no va a ser separado de la mamá, e incluso la lactancia materna está aconsejada, porque había como mucha, bueno, es una enfermedad nueva, entonces como tal trae un montón de intriga, pero también yo creo que hay dos palabras que nos acompañan en toda esta cuarentena, que es incertidumbre y soledad. La muerte en soledad del que se enferma, de la familia que tiene que vivir sus duelos de una manera nueva, diferente, y también los nacimientos en soledad. Entonces, bueno, el poder sugerir a quien está acompañando a esa embarazada que pueda sostenerla, ya sea en los momentos previos del embarazo y posteriores. Los obstetras en general han como estirado un poco los controles, les piden que por lo menos sean 5 controles durante todo el embarazo. Pero es tan fundamental esa relación médico-paciente para darles para que sean esos brazos familiares que no pueden estar. Y bueno, para los que son los abuelos, los tíos, también es muy dura esta situación. Bueno, esta sería otra característica más, otra presentación más que nos trae la cuarentena. Exacto. Los embarazos y los partos que no se han vivido en otra realidad, por lo menos en la nuestra, donde, como vos decís, está en tanta soledad, donde la relación más importante que tiene la embarazada, entiendo, y vos sabes mucho más que yo de esto, es con la madre más que con la pareja. El acompañamiento de la madre es como fundamental, porque se evitan situaciones y fantasías muy primarias. Exacto. Y el nivel de desamparo que debe experimentar. Yo tengo puntualmente algunas pacientes embarazadas que no pueden ver a sus madres y que son primerizas y tienen terror a ser contagiadas cuando tienen partos programados para la semana que viene. Y el terror, y las madres, como decía Mónica, con una desesperación porque es su primer nieto y de no poder estar con esa hija, una hija muy apegada con la madre, o sea, un vínculo bastante estrecho, y cómo esta cuarentena ha venido a a cambiar estos encuadres de funcionamiento cultural en cuanto al maternaje, ¿no? Exacto. Exacto, sí, coincido plenamente. Sí, creo que van a empezar a darse nuevas constituciones familiares, nuevas constituciones de parejas, todos los vínculos se van a ir modificando con esto, ¿no? Ojalá sea para bien, y creo que los espacios de escucha que nosotros podemos darle a la gente son sumamente importantes para evitar que estas situaciones tan disruptivas se vayan a transformar en traumáticas, ¿no? Que creo que es lo que todos queremos evitar. Seguro. Y en el caso de la maternidad, hay que hacer mucho hincapié y tener el ojo muy, muy aguzado en los puerperios también, que los baby blues, que son normales, la tristeza, el extrañamiento, los temores de no saber si se es buena madre o no, no se vayan a transformar en depresiones puerperales. O sea que esto hay que tener mucho cuidado, y hay que sugerirle también que quien pueda estar acompañando a esa mujer tenga esté muy, muy presente para poder, digamos, como diagnosticar esto y diferenciarlo de lo normal a lo que puede ser algo patológico. Bueno, muy bien. ¿Alguna otra pregunta o alguna otra inquietud que podamos compartir con el resto de los integrantes de este? Yo, Roberto, que va un poco de la mano de lo que vienen hablando. Es una pregunta que me surge en función de las modalidades que vamos encontrando de encuentro con el otro,
estas modalidades virtuales, y esto que vos hablabas de la hiperconectividad, o el no conectarse, por ahí sí, si podemos abrir un poco, o para seguir pensándolo, si, ¿cómo es esta modalidad de lazo social? O sea, ¿hace lazo esta modalidad virtual? O sea, esa pregunta me viene dando vueltas. Entonces, por ahí, en función también de lo que están diciendo, digo, de los nacimientos y etcétera, me surge esta pregunta de si verdaderamente la virtualidad es una modalidad de lazo social, o cómo es, no sé si se entiende lo que quiero preguntar. Sí, yo entiendo que aparece como una nueva modalidad de lazo, que obviamente es absolutamente distinta a la que teníamos. La virtualidad ha sido seriamente criticada en varios espacios del mundo, sí, cuando apareció, porque en realidad se la relacionaba con el narcisismo, el despliegue de lo imaginario y lo autoerótico, que en realidad se ponía en valor el vínculo cara a cara. Las parejas se conocen actualmente, y es mucho menos costoso afectivamente encontrar y involucrarse a través de lo virtual que cuerpo a cuerpo. Y más ahora que el cuerpo puede ser algo del orden de lo peligroso, ¿no? Y donde para encontrarse con el otro sabemos que hace falta establecer un lazo, hace falta eh, tolerar la castración. Esta es una nueva forma de comunicación y de lazo social que siempre ha sido criticada, digo, vuelvo a decir, porque ha zigzagueado, ha evitado la castración. De esa manera no me comprometo subjetivamente, no, si me dice que no, bueno, si no las vuelvo a ver o si no lo vuelvo a ver. Es decir, este modo a nivel de lo que es el emparejamiento, a nivel de lo que es la relación médico-paciente, la relación de nosotros como psicólogos, como terapeutas, como psicoanalistas con nuestros pacientes. Esta realidad la teníamos solamente con los pacientes que vivían en el extranjero y que necesitaban seguir con su tratamiento a través del teléfono. Pero tenemos que poner en valor que contamos con este instrumento y darle el lugar dimensionado y concreto que tiene, ni sobrevalorarlo, ni descartarlo. Me parece a mí, no sé qué piensan ustedes. Sí, yo creo que incluso yo me puse a pensar bastante en lo siguiente. Hacer mucho hincapié, siempre hemos hecho hincapié los psicólogos perinatales en la importancia del contacto piel a piel, del abrazo, del beso, como una manera de vincularnos con el otro. Y hoy en día, en todas las relaciones afectivas, está, digamos, como no sobrevalorado, como creo que lo más importante pasa a ser la mirada, porque incluso la boca estamos tapadas con el tapaboca. Entonces creo que, como se dice, los ojos no mienten, ¿no? La importancia de poder mirar al otro, que creo que es algo que todos estamos descubriendo, cómo mirar al otro. Por ejemplo, en muchos profesionales de la salud que tienen mucho miedo de infectar a sus familiares, tienen que privarse de llegar a su hogar e inmediatamente abrazar y besar a sus hijos. Es más, muchas de estos profesionales se han ido a vivir solos o entre varios compañeros, se han alquilado un departamento y se privan de sus parejas y de sus vínculos con sus hijos. Esto es terriblemente doloroso. Entonces creo que todos los vínculos acá se están modificando. Entonces, quien queda a cargo de esos niños, ¿cómo explicarle que papá o mamá se ha ido a otro lado, no porque no se quieran más, no porque no puedan vivir juntos, sino porque papá o mamá no quieren traer el bicho maldito a la casa, digamos, ¿no? La angustia de muerte creo que nos ronda permanentemente las 24 horas del día a todos.
Roberto. Sí, Buenas yo noches. quería agregar algo que en relación, hola Mabel, quería agregar algo en relación a la mirada que marcaron recién en cuanto a lo virtual. Está la mirada y está la voz. La voz es muy importante. Exacto. Esto es algo que el psicoanálisis siempre ha hecho mucho hincapié. Mabel, tu Sí, buenas propuesta noches. psicoanalista de niños. Agradecerte la oportunidad y esta oportunidad de conectarnos y dialogar. En estos tiempos que para todos me parece que arma preguntas, quienes escuchamos el sufrimiento, el padecimiento. Recién pensaba con respecto a los niños y a sus padres. Vos dijiste algo que yo acuerdo totalmente, es estas variables de tiempo y espacio, y cómo pensar los tiempos subjetivos en los niños. Recién hablaban cómo estos niños pueden subjetivar que los papás no estén, cómo transmitirle. Y en esta discontinuidad yo puedo contar algo en relación a la virtualidad, ¿no? O sea, conectando las dos preguntas. Y me parece que el tiempo subjetivo de cada niño, además de su tiempo cronológico, es a respetar en relación a la castración. Por ejemplo, es decir, al notar la ausencia, me consultaron respecto a un grupo de niños de nivel inicial, donde los padres querían que todos los niños de esa salita de 4 años se conectaran vía WhatsApp para jugar y para verse. ¿Y qué pasaba? Que no todos los niños querían verse, digamos. Había algunos niños que no querían mirar o hablar con una videollamada. Esto pasa también muchas veces cuando el papá, son parejas de papás separados, toda la problemática de la visita, de mi cuidado compartido, y esto que recién hablaba Mirta, de papás que han tenido que distanciarse por sus actividades esenciales y a preservar a sus hijos y a su familia. Entonces me parece también que no hay un universal y que es el momento también de pensar cómo cada niño hace un proceso y cómo el adulto lo acompaña y lo mediatiza y lo ayuda y respeta también sus tiempos, porque en la conectividad hay niños que dicen no quiero ver a mis compañeros o no es esto lo que quiero, con una voz me es suficiente, no los quiero ver o quiero verlo y abrazarlo virtualmente. En realidad la presencia de esa ausencia del abrazo, el niño lo siente, y siente la diferencia cuando tienen edad para hacerlo. Entonces me parece que es muy importante el poder acompañar el tiempo subjetivo de los niños, porque si no queda como que es algo espontáneo y en realidad no lo es. El poder respetar no solo tiempos de desarrollo, sino también que algo nos acontece a los adultos y que somos los adultos los que vamos a posibilitar que los niños puedan hilvanar o crear algo distinto que posibilite algo de lo traumático. Yo creo que es traumático. Que el papá se vaya de la casa, hay algo que se hace discontinuidad. Ahora, ¿cómo lo inscribimos? Y va a pasar por el adulto, cómo acompaña a ese niño. Y para algunos niños quizás sea traumático. Y lo veremos como efecto posterior, ¿no? Exactamente. Yo estaba pensando en yo creo esto, que perdón, algo de la, sí, que estaba está pensando en trayendo esto de que los abrazos, los besos, los encuentros cercanos han desaparecido y lo más probable es que desaparezcan por mucho tiempo. Entonces el valor de la mirada, el valor de la voz, decía Roberto, y yo digo, también quisiera agregar el valor del lenguaje. Yo creo que si cuando salgamos de esta cuarentena, como dijo alguien, salimos fortalecidos o salimos igual, que sería lo peor que nos puede pasar, pero salir fortalecidos es quizás
si aprendemos a acariciar con las palabras, a hacer sentir bien al otro con las palabras, a enriquecer nuestro lenguaje afectivo, ¿no? Que creo que va a ser uno de las mejores cosas que nos puede pasar como ser humano, y lo que hay que empezar a trabajar con nuestros pacientes, ¿no? Que puedan verbalizar sus estados afectivos y puedan verbalizar sus sentimientos. Creo que esto nos va a ayudar a suplantar este distanciamiento social y afectivo al cual todos estamos sometidos, ¿no? Y estamos sufriendo. Eso quería agregar, nada más, te dejo la palabra. Sí, me parece muy nutritivo el aporte de Mabel, que es especialista en niños, psicoanalista de niños, y ver que no hemos hablado de los niños, ¿no? La realidad de los niños también va a ser, esto va a marcar un antes y después, todos va a marcar un antes y un después. Y esto que está trayendo Mónica de la importancia del discurso, el lenguaje, de abrazar al otro con las palabras, de tener una palabra cargada de afectividad, porque a veces las palabras han estado cargadas de violencia, o de descalificación, o de burla. Y eso ha circulado en el funcionamiento familiar, eso ha circulado en el funcionamiento de las escuelas. Entonces, si nos permitimos, si aprendemos eso, algo, ya sería como, para mí, bastante, aprender a transmitir afectos cálidos a través de la palabra, abrazar, como decís Mónica, al otro, a un hijo, a los amigos, a través de la palabra, ¿no? Para que circule la calidez no solamente en la demostración con el afecto, con el abrazo, nosotros sabemos que los niños necesitan este contacto corporal, el despliegue, la motricidad, esta expresión. Pero curiosamente Mabel traía como había niños que no querían conectarse, eran los padres los que insistían, ¿no? Entonces, qué importante poder respetar lo que ya decían, los tiempos subjetivos, que no, los chicos tienen sus tiempos. Menudo desafío tenemos por delante, ¿no? Me parece muy interesante lo que están planteando. La posibilidad de poder abrazar y expresar el cariño, la ternura, el amor a través de la palabra en tiempos durante el cual el contacto físico durante algún tiempo, ojalá no sea demasiado, va a estar muy restringido. Me parece un desafío mayor y tiene que ver con lo que planteé más temprano, ¿no? De que al abrir la puerta ojalá hayamos aprendido. Creo que esto que plantea Mónica y que vos confirmás, Roberto, a mí me parece realmente novedoso puesto en palabras de este modo, y me parece que realmente aprender a expresar nuestras emociones a través del lenguaje y de la palabra es sin duda el gran desafío que vamos a tener. Me parece muy interesante. Gracias por la... Bueno, Mónica, no sé cómo estamos con el tiempo. ¿Hay más preguntas, más aportes? ¿Hay alguna pregunta más que alguien quiera hacer? ¿Algún aporte? Yo lo que quería mencionar es que se ha visto en los niños muchas conductas regresivas. Aquellos que habían dejado el chupete han vuelto, los que habían controlado esfínteres también por ahí han vuelto, se ha habido el nacimiento de un hermanito, cómo lo procesan. O sea, todo esto va generando para todos un montón de desafíos, ¿no? Y el desafío de los vínculos humanos, que es lo más importante. Así es. Bueno, si no hay más preguntas, ni aportes, damos por cerrada esta charla, que en realidad el objetivo es de que podamos seguir pensando sobre esto. No es para sacar conclusiones, sino que creo que es para abrir precisamente la gran cantidad de preguntas que nos van a surgir desde ahora en más. Así que Roberto, muchísimas gracias por tu aporte. Bueno, muchas gracias a ustedes y muchas gracias a
a todos los que han participado. Me parece que es muy importante este tipo de intercambio en una época de pandemia donde necesitamos la confluencia de distintos saberes, no solo de lo psicológico, de lo psiquiátrico, de lo médico, de lo filosófico, de lo sociológico. Esta es una experiencia inédita que nos atraviesa a todos y necesitamos aprender entre todos. Desde ya, muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Bien, Gracias, muchas Roberto. Gracias, Pablo. Que estés bien, un gusto escucharte. Gracias, Roberto. Gracias, Pablo. Gracias, Un Mirta. lujo, Robert, como siempre. Hola. Gracias. Gracias, Gracias. Cristi, por invitarme. Avísame la próxima, me encantó. Y en cuanto me avise Roberto, lo llamo a todos. Muchas gracias. Gracias, Roberto. Gracias. Chao. Muchas gracias por haber encontrado en esta Hermoso encuentro, creo que a todos nos llena el alma y nos da fuerza para poder seguir conteniendo y sosteniendo a quienes nos necesitan, ¿no? Tal cual, y en un momento como este, que es tan difícil con todos estos cambios. Realmente muy buena la conferencia, les agradezco a todos sus aportes, y bueno, espero que esto se repita. Exacto. Muchas gracias, porque ha sido una confluencia entre psicólogos, psiquiatras, gente de otros ámbitos que nos lleva a poder hacer intercambios. Gracias, Roberto. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Un gusto. Buenas noches. Buenas noches. Chao. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Muchas gracias por todos sus aportes. Bueno, vamos a ver.